Dios les bendiga, hermanas y hermanos. El mensaje que corresponde a este día domingo, hoy por la mañana, se va a referir a las dos eternidades, una de las cuales fue formada por el espíritu de la tiniebla y la otra por el espíritu de la luz, en este caso nuestro Señor Jesucristo. En estas dos eternidades podemos contemplar que el Dios de las tinieblas, antes su nombre no era Satanás, era Luzbel. Significa entonces que el lugar donde estaba este espíritu tenía todas las cualidades y las oportunidades como él fue criado, según dice Ezequiel 26. Entonces, ¿cuál fue el inicio y cómo se dio la eternidad en la cual estamos tratando nosotros de liberarnos? Porque una eternidad en sacrificio no vale la pena que nosotros nos preocupemos, pero la eternidad que nos llevará a estar en tranquilidad es la que desde ahora buscamos. Entonces, si nosotros conocemos la eternidad de las tinieblas, será el inicio para que también busquemos la eternidad en el paraíso de Dios. Entonces, en los casos de estas enfermedades que se están dando ahora, son el efecto que surtió la primera desobediencia en el tercer cielo. Y quiero leerles en el libro de Isaías 14, versículos 13 y 14, para que podamos conocer dónde estaba el príncipe de las tinieblas, que por motivo de su desobediencia y transgresión estamos en esta situación hasta el día de hoy. Por lo cual las personas sabias y entendidas deben de conocer esto para que tomen decisión cuál será su destino, dónde será su eternidad. Dice así lo siguiente, Isaías 14, versículo 14 en adelante. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio, en otra versión dice Aquilón, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Sión, a los lados del abismo. Luego sigue diciendo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Esta es la situación que estamos viendo. Esta enorme desolación en la cual Satanás no abre las puertas de la liberación a nadie. Inclusive él está tratando de engañar a las naciones todas, y entre tanto que la ciencia se ha multiplicado, también la ciencia de Dios se está multiplicando, de la cual esto que estamos viendo actualmente no es de compararse con lo que falta aún todavía, porque Satanás es tan sabio y tan entendido que conoce las leyes, y hay un tiempo que él va a permitir que aún a las autoridades que existen hoy a nivel mundial se le dé el poder a la gran bestia para que él administre el mundo entero. Entonces ahí va a ser una persecución para las personas que creyeron en Jesucristo, tratando de salir de la eternidad del mundo hacia un infierno y trasladarse a la eternidad de la luz en el paraíso de Dios. Entonces, nosotros cuando creemos al Señor Jesucristo, estamos buscando la eternidad de la cual Dios dará al hombre en paz y en tranquilidad. En cambio, las personas que nunca quisieron hacer ninguna alianza con Dios van a tener que estar en la otra eternidad juntamente con este varón que asoló desde ya las naciones
naciones. Entonces, aquí el profeta Isaías tuvo la revelación y está diciendo que que quiso ser semejante al Altísimo fue uno de los motivos por el cual fue destronado hasta las profundidades del abismo. Es lo que está sucediendo hoy en día. Para esto apareció nuestro Señor Jesucristo para sujetar a este espíritu, y según nosotros vemos, nuestro Señor Jesucristo vino para destruir las obras al espíritu de la tiniebla. Estas obras que han sido destruidas del espíritu de la tiniebla, estas han quedado en forma destruida al grado que las personas que tengan fe y tengan la decisión de servir desde ya a nuestro Señor Jesucristo, van a salir de una eternidad de sufrimiento a una eternidad que los va a llevar a la consolación eterna después de una persecución y una tribulación como las que se están dando hoy en día. Porque lo que está dándose hoy en día es como el mensaje de Dios para que las personas salgan de las tinieblas y se trasladen a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de 1 Juan, capítulo 3 y versículo 8, leemos lo siguiente. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si nuestro Señor Jesucristo apareció, fue crucificado, murió, fue enterrado y resucitó, está la presencia de Dios, significa que esa destrucción totalmente quedó confirmada. Entonces, para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo, que si nosotros le buscamos el lado de la ciencia de esas obras, puede confundir, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, que él se viste como ángel de luz para confundir, para terminar de equivocar a aquellas personas que no buscan conforme a la voluntad de Dios el Evangelio para salvarse de esa eternidad. Entonces, para eso apareció el Hijo de Dios o Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa entonces que Satanás hace obras? Las obras que hace Satanás tienen similitud a las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros vemos las obras que hace Satanás, aún dice que se le va a permitir que haga prodigios y señales delante de los hombres, en los cuales muchos de los que han salido del mundo de las tinieblas van a ser confundidos. Entonces, cuando nosotros vemos que para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles serán las obras de Satanás? Satanás está bien inmiscuido, por ejemplo, en la justicia, en las leyes de Dios. Por ejemplo, hoy en día vemos cómo las gentes contra las gentes peleando por reinados terrenales, peleando en los gobiernos, peleando a nivel mundial. Y el hombre se está lamentando porque en esta situación que existe actualmente se está perdiendo la economía. La economía se ha derrumbado. Entonces a esta gente no le interesa que esta peste va a matar mucha gente, pero no perdiendo el crecimiento de la economía, no les interesa. Esta es la ciencia de Satanás, buscando ver cómo cimienta más poder y al terminar de confundir las naciones enteras. Entonces, por eso fue que apareció nuestro Señor Jesucristo para instruirnos, para enseñarnos cómo es que Satanás actúa y cómo es que él trata de engañar a la gente con el propósito de tener más personas confundidas para que le sirvan. Si nosotros, por ejemplo, vemos algunas porciones de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que vino a deshacer las obras del diablo, dice que una de las obras más difíciles que ha hecho nuestro Señor Jesucristo fue destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y hermanos, es lo que ha sucedido hoy en este tiempo. Y se está desapareciendo esa visión, porque la gente, pensando que
hace mal con no salir a trabajar y estar por las leyes de los hombres, incluidos en sus hogares, dejando que pase esta peste, y están pensando siempre en las cosas del mundo, esa es la ciencia de Satanás, que no quiere que estas personas obedezcan, porque si obedecen, de hecho, se van a salvar. En el libro de, por ejemplo, de los Hebreos, capítulo 2, quiero leer el versículo 14, donde dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces el diablo es el que tiene el imperio de la muerte. Todo esto que se está dando es porque él está manejando esta clase de pestes. Entonces, para eso apareció el Señor Jesucristo, para deshacer ese imperio. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, pudo decirle a la muerte, como dijo el profeta: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Eso también lleva como privilegio los que crean en Jesucristo, los que estamos en el Evangelio. Nosotros tenemos que también morir un día, y esa muerte de esa muerte no nos libramos. Pero no tenemos temor, porque si Cristo resucitó al tercer día, los que mueren en Cristo son la misma similitud de Él. Significa entonces que si Cristo resucitó al tercer día, también los que mueren en Cristo resucitarán al tercer día y van a ir a las cámaras de Dios, sus espíritus, para que un día en la resurrección de los muertos en Cristo, allá serán enviados los espíritus a tomar sus cuerpos, para que se cumpla una palabra que dijo el Señor: donde estén los cuerpos muertos, allí se unirán las águilas. Significa entonces que no debemos de tener temor. El que cree en Cristo y está bajo de esa sombra de poder no debe de tener miedo. No podemos tener miedo porque Cristo venció y Él es poderoso. Ya el Salmo dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién podrá hacerle daño al que esté bajo de la protección de esa sombra? Nadie, nadie. Entonces, ese es el reinado que Satanás quiere otra vez conquistar, con destruir, mandar enfermedad. Esto es poco, esto no crean que es ya el término de las cosas que se van a dar o de las profecías. Tienen que haber cosas más difíciles, que son la persecución de los cristianos, de las autoridades que hoy están a favor de las iglesias. Ahí viene un día donde ellos se van a volver contra de nosotros y aún le van a dar poder al espíritu de la tiniebla. Ellos le van a dar el poder para que ellos hagan lo que hizo, por ejemplo, Pilato. Pilato le dijo al Señor Jesucristo que por qué no hablaba con él, que él tenía poder para crucificarlo y para soltarlo. Entonces, ese mismo poder están buscando ciertos gremios de religiosos que ya se va a comenzar. Hay una profecía en la que ya van a comenzar, donde van a querer sujetar que los hijos de los cristianos tienen que hacer de la religión que a ellos les conviene, pero esos son los inicios. Actualmente lo que está sucediendo, podemos decir que no es tan difícil como cuando sea la persecución de la iglesia. Así, hermano, esta hora les estoy mencionando que la eternidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la tiene conseguida el que acepta a Cristo. El que acepta a Cristo, el que salga y haga el pacto con Cristo, saldrá de la eternidad, de las tinieblas, en la cual va a ser un sufrimiento terrible. Hijos de evangélicos, de cristianos que no son todavía cristianos, busquen las iglesias donde pueda aceptar a Cristo para que pueda ser guardado de esta enorme tribulación que aún falta que venga más. Dios les bendiga, espero que sepan entender esta pequeña predicación que por causa de la luz no puedo leer suficiente, pero ya mi vista se terminó. Así que Dios les bendiga y nos vamos a ver próximamente.